En América Latina se están dando dos procesos interesantes. Un proceso de integración que tiene en este momento el menor nivel, y un proceso de agresión, un proceso de implosión que está siendo gestado desde Estados Unidos. En el proceso de integración tenemos muchas contradicciones, sobre todo desde el sector de la izquierda. ¿En qué sentido? En que algunos movimientos de izquierda se han equivocado de lo que han llamado integración. Aquello de que los pueblos van de cumbre en cumbre y los gobiernos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Pues estamos viviendo algo parecido en Venezuela, y si hacemos un esfuerzo de pedagogía social, podemos visibilizar algunas contradicciones que se presentan en la revolución bolivariana y algunos aciertos también. Y en el caso de la agresión, la implosión, hay un síntoma muy evidente, que es la agresión a la embajada mexicana del gobierno de Ecuador. Fue uno de los más descarados. Pero recientemente la Fiscalía General de la República de Venezuela emitió orden de captura contra el presidente argentino Milei, contra su hermana y su ministra de Interior y Justicia, por un hecho público y notorio: el secuestro, el robo del avión, la simulación de hechos punibles, etc. Pero ahora el gobierno argentino responde de igual manera en una orden de captura contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y en esta ocasión el argumento principal es de la fundación de un actor, la fundación de George Clooney y su esposa, creo que se llama Alma. En todo caso, esta fundación, que es un parapeto político de alguien que hace películas para la CIA, está abrogándose el derecho de ser fiscalía del mundo y establecer de alguna manera los motivos para que la justicia argentina ordene la captura del presidente Nicolás Maduro. Ese es el modelo de implosión y de agresión que lo vamos a analizar más adelante con ejemplos muy claros de Colombia y de Brasil y de Venezuela, pero también de Bolivia. En el caso de la integración, fíjense que es mucho más interesante. El presidente de la República ayer sostuvo en su programa un encuentro con el representante de los movimientos Sin Tierra, y se están afinando estrategias con el movimiento Sin Tierra de Brasil para fortalecer la producción nacional. Se habló hasta de búfalos, que tenía tiempo que no escuchaba la producción de búfalos. Fue un proyecto que estuvo impulsándose desde la Corporación Venezolana de Guayana, pero nunca logró cuajar, por aquello de que siempre estaban cambiando presidentes, siempre estaban cambiando políticas, y nada de los proyectos que se cocinaban en la CBG tenía un puerto seguro, porque el que venía lo cambiaba todo. Y bueno, tuvimos un oscurantismo en la administración de Tarela Isani y de Pedro Maldonado, que eso terminó de hundir todo. Pero el presidente afirmó ayer que Venezuela cuenta con un movimiento de campesinos fortalecido, y que en el campo, con las comunas y los consejos comunales, ya se ha sembrado un nuevo modelo de sociedad, el socialismo del siglo XXI, al tiempo que destacó la necesidad de acelerar la marcha en el desarrollo agroproductivo del país, ya que ello en sí mismo constituye una forma de hacer frente al fascismo. El sujeto político en Venezuela no es tan evidente así como para afirmar que es la clase obrera, que es el movimiento campesino fortalecido. Yo diría que el sujeto político en Venezuela es el pueblo soldado, o el soldado pueblo. Y me explico. John Bolton decía que en Venezuela es imposible dar un golpe de Estado si no se tiene la colaboración de la Fuerza Armada. Es imposible tener la colaboración de la Fuerza Armada para un golpe de Estado, porque la Fuerza Armada tiene un componente de pueblo que lo hace inmune a esa codicia o esa avaricia para lanzarse de manera violenta contra el mismo pueblo. Entonces allí hay un componente bolivariano, un componente social
que nos da una fortaleza en aquello que decía el presidente Chávez: esta es una revolución pacífica pero armada, es una revolución pacífica pero con milicia, es una revolución pacífica pero con un ejército que no tiene la doctrina de la Escuela de las Américas. Lo mismo nos sucede en Argentina, lo mismo nos sucede en Chile, donde el ejército es otra cosa, y ni hablar de Colombia, donde el ejército es otra cosa. Brasil tiene un ejército diferente al de los demás, pero tampoco es un ejército ganado a los pueblos. Ahora bien, volvamos al tema de la integración. Cuando el presidente habla de establecer un proyecto con el movimiento de los sin tierra, fíjense que es muy interesante. Estamos hablando de uno de los movimientos más organizados, cumplió este año 40 años, no es un movimiento cualquiera, es un movimiento que tiene 40 años, que nace en finales de la década de los 70 a 1985, en ese periodo, y de alguna manera está simbolizando lo que es la política pública de un Estado, de un gobierno de izquierda, en consonancia con los movimientos sociales, que no sucede en el Brasil. Entonces allí va a haber un contraste. Muchos brasileños van a estar observando de qué va esto de que el movimiento sin tierra esté sembrando en la Vergareña. ¿Por qué en la Vergareña? Y al estar atentos a lo que está sucediendo en ese proceso, se va a dar en un hecho concreto cuando se habla de la integración de los pueblos. Porque fíjense bien, integración hemos tenido. La integración de Mercosur, la integración del G3, integraciones tan frías, tan capitalistas como las integraciones de empresas o de instituciones de Estado burocráticos. Yo recuerdo una integración en el área cultural en el que había un acuerdo entre Colombia, México y Venezuela para producir películas, para producir cine. Nada de lo que se produjo allí tuvo una trascendencia importante y la producción fue fugaz, epiléptica. De manera que esa integración no estaba bien concebida. Hemos tenido la integración andina, que tampoco funcionó. Uribe la estaba llevando hacia un tratado de libre comercio. Hemos tenido la integración de Mercosur, que hasta ahora no ha funcionado, a pesar de que económicamente le han encontrado muchas ventajas, muchos beneficios. Pero esa no es la integración que se está buscando. La integración que se está buscando es una integración de pueblos, una integración cultural. Nosotros tenemos el mismo idioma, las mismas creencias religiosas, la misma historia, el mismo enemigo, de alguna manera casi que modelos de producción idénticos, y alguna que otra diferencia, sobre todo con Brasil, porque tiene una historia de coloniaje distinta. Pero lo que está haciendo Venezuela, al integrar un movimiento social con tanta trayectoria como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, en un proyecto en concreto, con inversión que viene del ALBA, es una cosa distinta. Es una cosa que puede dar, como quien dice, los primeros pasos de un proceso más complejo de integración. No solo en el área campesina, puede ser en otras áreas, en el área educativa, en el área creativa, cultural, folclórica, etc. Y fíjense cómo los pueblos van buscando de alguna manera esa integración en la supervivencia, como ustedes lo quieran llamar. Ustedes van a la frontera entre Colombia y Venezuela y ahí hay una integración de pueblos. La mayoría de la gente que vive en esa frontera tiene la doble nacionalidad, y es un flujo migratorio que es como un péndulo, va y viene, va y viene. Entonces nosotros deberíamos examinar con lupa en detalle cómo va esa integración. Nosotros no tenemos un movimiento campesino fortalecido, no es un movimiento campesino tan organizado y ha estado en franca minoría. Ahora,
lo que tenemos de movimiento campesino son unos superhéroes, porque ellos han sobrevivido a la renta petrolera, han sobrevivido a la deformación de los planes agroindustriales en el país, que son muy capitalistas, que son latifundistas, que son para terratenientes, que son para élites, para familias, pero no para movimientos campesinos. Y eso es muy evidente. Usted busque un producto conuquero que nazca de un conuco en el CLA y no lo va a encontrar. En el CLA han distribuido caraotas, y yo juraba que las caraotas, por aquello de que el 100% de la producción nacional es del país, yo juraba que eran caraotas producidas en algún lugar de Venezuela. Resulta que eran caraotas importadas. De manera que no es suficiente el hablar de diversificar la economía y exportar otra cosa que no sea petróleo. No es suficiente. Nosotros lo hemos dicho en otro programa. La Polar puede diversificar la economía no petrolera y puede exportar cantidad de productos. Pero la Polar es una empresa, es una familia, es un monopolio. Entonces no estamos haciendo nada. Estamos alimentando el capitalismo local, digamos, la élite subordinada a las transnacionales. Ahora, poner a producir en el territorio a las localidades, a la gente de allí, de carne y hueso, en un modelo industrial y en el que puedan exportar, es otra cosa. Y es otra cosa más compleja. Por eso está el Movimiento Sin Tierra aquí. Porque el Movimiento Sin Tierra, que tiene 40 años, tiene una historia de lucha, va a ser como un injerto en el pueblo campesino venezolano, para que de alguna manera el movimiento campesino venezolano encuentre referentes de cuadros políticos para la organización, para su organización. Eso no quiere decir que el movimiento campesino no esté organizado o no haya tenido destacadas iniciativas de organización. Las tiene, las ha tenido, históricas. Y de hecho, el fenómeno del sicariato político en los movimientos campesinos son una respuesta violenta, agresiva de algún sector del Estado que intentó detener esos movimientos y no pudo. Y eso no fue hasta hace poco, en el que teníamos un sicariato en los movimientos campesinos bastante elevado. Ahora bien, el movimiento campesino no está inserto en la productividad. Cuando el presidente habla de un crecimiento económico importante, de cuando se habla incluso el Fondo Monetario Internacional de que Venezuela tendrá un crecimiento económico alrededor del 8%, el movimiento campesino no está allí, no está produciendo allí. Allí hay una producción de otro sector. Y es allí donde nosotros tenemos el peligro de la integración. El presidente lo sabe, y de alguna manera los cambios ministeriales, entre muchas razones, obedecen a una de esas. Es decir, incrementar la producción con 2, 3, 4 familias, con 2, 3, 4 empresas. Y ese ha sido un problema para superar incluso en lo cultural. Porque cuando Castro Soteldo era ministro de Agricultura, tuvo una errada declaración, una errada opinión que la hizo pública en su programa, de hablar de una burguesía productiva, de una burguesía bolivariana que hace falta en el país. Y bueno, todo el mundo le cayó a palo, porque de qué estaba hablando este tipo en una revolución socialismo del siglo XXI, una revolución de Chávez, de una burguesía bolivariana, de una burguesía revolucionaria. Eso no existe. Eso es como hablar de, en la época de la esclavitud, los que estaban luchando por la abolición de la esclavitud, que podía haber un esclavo revolucionario, un esclavo que podía haber un amo, una esclavitud humanista, por decirlo de alguna manera. Entonces Castro Soteldo fue muy criticado
no sostuvo más esa teoría en lo público, pero en la práctica parece que sí, porque él mostraba mucha producción, pero no era una producción de movimientos campesinos, era una producción de las pocas familias terratenientes latifunditas que quedaron en esos terrenos, y un sector militar quedó imitando esos latifundios. Y el sector militar, cuando no tiene ese componente social, ese componente político, también se deforma. Y pudimos encontrar militares sembrando con semillas transgénicas, con productos transgénicos, que eso va en contra de todo, de toda la izquierda, de todo socialismo, porque va incluso en contra del planeta. Pero esas son las cosas de la falta de formación política. Cuando no hay formación política y la prioridad es el objetivo económico de las cosas. De manera que yo pienso que el presidente está corrigiendo las bases de un crecimiento económico que, para ser social, que para acabar con la desigualdad social, tiene que injertarse en el pueblo. En el Estado Bolívar hacen falta cuadros políticos para injertarse en el pueblo. No es un estado fácil. En la Vergareña, para producir en la Vergareña, se necesita la participación de todo el mundo, incluso la ayuda del Movimiento Sin Tierra de Brasil. En la Vergareña y en el Estado Bolívar, para incrementar la producción, para aprovechar la vocación agrícola de todas nuestras tierras, hace falta que participen hasta los extraterrestres, porque es un estado, el estado más extenso del país, es un estado donde la vialidad es complicada por varias razones. La principal es que es un estado minero. Al ser un estado minero, es un estado depredador del ambiente, pero también depredador de la vialidad, porque produce una economía loca, una dinámica económica, que todo el mundo se va para los municipios del sur a buscar el oro, y miles de gandolas pasan por allí destruyendo la vialidad. De manera que el campo en el Estado Bolívar siempre ha tenido problemas de vialidad, problemas de servicios públicos, problemas de política. Un ministro no te puede cubrir todo el Estado Bolívar en un tiempo determinado, es demasiado extenso. Hay municipios que quedan más lejos de Caracas, de la capital del Estado Bolívar, y eso hace que las políticas públicas sean muy difíciles de aplicar en el Estado. Es un Estado con una población de alguna manera baja en comparación con el terreno que tiene para ser habitado. Entonces, el Estado Bolívar necesita un equipo multidisciplinario de todas las instituciones que tenga muy claro el plan, que tenga muy claro qué es lo que se va a hacer, cómo, dónde y por qué, y con quiénes. Y que para poder lograr la participación del campesinado, que sucedió lo mismo, abandonó el campo por buscar el oro, por buscar el hierro, por buscar el aluminio, por buscar el 15 y último en una empresa básica que pagaba muy bien, con unos bonos muy jugosos, entonces terminó abandonando el campo. Y sin embargo seguimos teniendo movimientos campesinos. Por eso yo digo que son héroes, porque se han quedado allí apostando a la tierra. Ahora, en el caso de el Movimiento Sin Tierra de Brasil, nos da otro síntoma. Ustedes recordarán que hace pocos meses, en el contexto electoral del 28 de julio, tuvimos unas declaraciones del presidente de Brasil, Lula, cuestionando las instituciones venezolanas, y son declaraciones políticas que se dan por presiones políticas. En todo caso, es una enseñanza de la revolución venezolana de que va el que un gobierno político encuentre fuerza en sus bases,
en que un gobierno de izquierda encuentre fuerzas en sus bases populares. No son los empresarios los que te van a salvar de una revolución, y eso se ha aprendido en Venezuela. No fueron los empresarios los que salieron a buscar a Chávez cuando le dieron el golpe en el 2002. No fueron los empresarios los que salieron a defender al presidente Nicolás Maduro cuando quisieron imponer un presidente virtual de Guaidó. Y tampoco fueron los empresarios los que salieron a defender el país cuando estaban escondiendo los productos. Es decir, es el pueblo que salva al pueblo. Así de sencillo. Y eso no lo ha entendido Brasil. Si no, busquen el golpe de Estado que le dieron a Dilma y otros golpes de Estado más. ¿Cuál fue la conexión o la organización que tenía el gobierno de izquierda de Dilma con su pueblo? No pudieron evitarlo. No pudieron evitar que excluyeran a Lula del contexto electoral y lo metieran preso para que ganara un Bolsonaro, que uno de los objetivos parecía ser quemar la Amazonía, porque llegó al punto de ignorar la quema desesperada que había en la Amazonía. Ahora, en este caso, el gobierno entra en un proyecto financiado desde el ALBA con un movimiento social de más de 40 años para injertarlo en el movimiento campesino venezolano. ¿Qué va a producir eso? ¿Qué fenómeno político se va a dar allí? ¿Qué dinámica política se va a dar allí? Va a ser algo muy interesante. Pero déjenme decirles algo. Si eso sale bien, eso se va a extender a otros territorios, se va a extender a otros movimientos, y el ALBA pudiese ser el motor de una integración diferente. ¿Y cuál es la diferencia de ese motor integrador del ALBA? La productividad. Si hay algo que ha de alguna manera ensombrecido al socialismo, es su productividad. Producir para la autonomía alimentaria, producir para la creatividad del pueblo en el trabajo creativo y el trabajo colectivo, y no en tener un empleo para un 15 y último, que eso es otra cosa, tan improductiva como la burocracia. Si esa integración se puede afianzar y esa productividad influye en el crecimiento económico, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un socialismo del siglo XXI. De allí lo importante y lo interesante. La Vergareña es un caso muy particular. La Vergareña es una extensión territorial tan grande, tan estratégica, al que nosotros no hemos podido darle un plan político que le saque provecho a eso para el pueblo. Porque el error de creer que puedes atrapar la Vergareña para un grupito, para un sector, para beneficio de un grupito, es un absurdo, es una ridiculez. Les estoy diciendo que en el Estado Bolívar y particularmente en la Vergareña, para poderla producir hace falta la participación de Tutrimundachi, la participación hasta de los extraterrestres. Nosotros no tenemos un monopolio industrial como lo llegó a tener Argentina, no sé si todavía lo tiene. O sea, no tenemos una burguesía productiva en el área del campo como para asumir un reto de la Vergareña. Yo lo comentaba con algunos amigos que la burguesía que produce en el campo en Argentina tiene toda la cobertura de toda la cadena de la producción. Ellos producen hasta tractores, hasta la maquinaria para la industria agrícola, ellos la producen. Eso es otra cosa. Aquí en Venezuela no, aquí todo tiene que ser importado, hasta la semilla.
nosotros llegamos a tener, y eso no se ha corregido, un déficit de semilla del 60%, pero es un déficit histórico. Es decir, siempre hemos tenido un déficit de semilla. Y eso es algo castrante. Tú no puedes hablar de una industria agrícola si tienes un déficit de 60% de semilla histórico. Es ridículo estar hablando de industria, de un plan agroindustrial, y mucho menos para competir en los BRICS. De manera que mucha gente tiene que informarse bien de qué van las políticas. Pero en el Estado Bolívar hay algo muy interesante que están desarrollando desde la gobernación, que ellos lo llaman las vitrinas. Las vitrinas pareciera un proyecto, un plan muy limitado, porque lo están afincando en un solo municipio que de alguna manera les permita controlar el plan por lo extenso del territorio, lo complicado del territorio. Y la vitrina, en lo que pareciera un modesto plan de producción agrícola, está dando resultados. ¿Por qué? Se los explico de esta manera. En las vitrinas hay 3 factores muy importantes a favor. El primero, están todas las instituciones integradas a un solo plan. El INIA, el INTA, la Secretaría Agroindustrial, el Complejo Agroindustrial, el FONDA, todos los organismos relacionados con la producción agrícola comprenden el plan de las vitrinas y están alineados al plan de la vitrina. Hay una integración institucional interesante. El único que no está participando en ese plan es el Ministerio de Agricultura Urbana, que anda como un bachaco sin antena, desconectado del resto de la realidad del país, lo cual es un error, pero un error fácil de corregir, porque es el único que está fuera. Ahora bien, en las vitrinas había un objetivo muy claro: producir maíz, por aquello de las bondades del maíz, incluso de la frase acertada, sin maíz no hay país, y de encontrar en el maíz, digamos, el producto clave, el producto base que permita desarrollar otro resto de rubros, porque te permite alimentarte, permite alimentar el sector animal y permite incluso la exportación. Entonces las vitrinas comenzaron de manera muy humilde a convencer a esos pequeños productores, tantas veces defraudados, tantas veces traicionados, tantas veces engañados, que habían tirado la toalla, a comenzar a producir en el territorio de manera organizada, de manera colectiva, maíz. Y en este momento están produciendo maíz. Incluso llegaron a producir la harina de maíz precocida, la harina Bolívar. Es un esfuerzo que se hizo en lo regional, que tuvo una repercusión nacional, y de allí que se escogiese el Estado Bolívar, que se escogiese la Vergareña para injertar el movimiento sin tierra y buscar otro tipo de plan que tuviese, digamos, los mismos resultados. ¿Por qué no se dio en otras regiones del país? Porque no hay esa integración de las instituciones en otro lugar del país. Hay muchos grupitos todavía, grupitos políticos, cada quien arrimando para su parcela. Y en el campo eso es imposible. O eres colectivo o no. En el campo no puedes desarrollar una agroindustria con una familia, con una burguesía, con una empresa. Ahora, en la Vergareña van a interactuar otros factores y va a ser otro experimento. De allí lo interesante de la propuesta. El presidente tiene un equipo de diversos sectores. En esa reunión estaba presente el comisionado presidencial por parte de Venezuela del proyecto integral. Estaba
Wilmer Castro Soteldo, que fue ministro, el nuevo ministro Menry Fernández, que tiene otra visión muy distinta a la de Castro Soteldo, estaba el ministro de las Comunas, de Movimiento Social y Agricultura Urbana, Ángel Parra, que es clave en todo esto. Y yo diría que el Ministerio de Comunicación y de Cultura también deben hacer una presencia allí, quizás más esporádica, de documentar lo que está sucediendo allí y de hacer contenidos para explicar al resto del país lo que está sucediendo allí. Va a ser muy interesante, ojalá se haga, porque a veces tenemos unos avances, unos aciertos y no los conocemos porque ni siquiera hay imágenes. Y entonces el periodista, cuando entrevista a uno de estos funcionarios de un proyecto de esto, no sabe ni qué preguntar porque no conoce, no vive en la experiencia. Bueno, esta semana estuvieron con nosotros Tony Medina, estuvo Francisco, yo le llamo Pancho porque estudiamos en la misma universidad. Él estudió agronomía y yo estudiaba comunicación social y coincidíamos en las canchas de fútbol porque ambos jugábamos fútbol. Y como representante del Ministerio de Agricultura en el estado Bolívar, él está allí en el proyecto de la Vergareña como uno de los responsables principales. Y ellos estaban comentando lo que se está dando en la Vergareña, qué está sucediendo en la Vergareña, y es algo muy interesante que nosotros debemos conocer. Vamos a escuchar a Tony Medina, que es uno de los responsables de lo que está sucediendo con las vitrinas y de lo que va a suceder en la Vergareña. Tiene conocimiento de las características territoriales de la Vergareña, de lo que puede funcionar de manera productiva en la Vergareña. Presten mucha atención a esta información. Lo que me permita hacer una pequeña radiografía de los espacios que tenemos ahí en la Vergareña y la zona aledaña, porque eso formará parte básicamente de la producción macro que saldrá de lo que estamos haciendo en este momento. Así es. Nosotros en el espacio de la Vergareña se dice que hay 187.000 hectáreas, de las cuales pues han venido reduciendo precisamente porque cuando vino el comandante Chávez para acá, para la zona, y específicamente allá, dio una orden de que algunos espacios que estaban aledaños de la zona donde vivían campesinos se le asignaran pues esas tierras. Por eso cuando tú dices ahorita, es una deuda que tenemos nosotros con el comandante Chávez y que se tiene que regularizar todo ese tema allí. Es por eso que en estos momentos ya los técnicos están montados haciendo las mediciones de todas esas parcelas para regularizar esa situación. Estamos hablando de cerca de 35.000 hectáreas. 35.000 hectáreas con vocación agrícola, de las cuales el 70% es para cereal y un 30% se está usando para la cría de bovinos. Entonces, pero migraron a bovinos precisamente porque fue la posibilidad más rápida, pero casi todas esas tierras son de vocación para cereal, en este caso maíz, de excelente calidad. Dentro de la Vergareña hay espacios para la producción de maíz, unas que están en convenio con Agrofan, de las cuales son aproximadamente 13.000 hectáreas con vocación para la siembra de maíz, de las 25 que tienen ellos asignadas, quizás un poquito más, y dentro de la franja de la Vergareña que conlinda con todos esos productores, hay aproximadamente entre 12 y 13.000 hectáreas, fácilmente localizable. Lo que pasa es que hay una zona que no logramos llegar, pero que en esa zona, por el satélite y por los drones, nos dimos cuenta que hay unas parcelas bien importantes ahí. Hay una zona que para el arroz, que nosotros la exploramos, allí hubo una siembra de arroz inicial, y que en las conversaciones que teníamos allá, algunos de los actores que estaban allá decían que habían 300 hectáreas, y no, ahí hay más de 10.000 hectáreas con vocación para arroz, de las cuales inmediatamente se podrían activar 2.000 hectáreas, inmediatamente, con drenaje, con todo el sistema
para la producción de este cereal. Y que sería de verdad un proyecto importante si en algún momento, y que Dios quiera, lo podamos desarrollar, tanto nosotros como complejo, Secretaría de Desarrollo Industrial, los brasileños, porque ellos tienen una experiencia importante en ese rubro y tienen el centro de producción de arroz agroecológico más grande del mundo o más grande de América, lo tienen allá en Brasil. Eso lo dijeron ellos cuando estábamos en la reunión allá en La Vergareña. Bueno. O sea, que cuando lo vean, yo sé que ahí se puede lograr algo bien importante. También hay un sector de cerca de 12.000 hectáreas que también los exploramos, el 100%. Francisco estuvo en esa programa nosotros, exclusivamente para la siembra de leguminosas, en este caso de frijol, podría ser frijol, soya, y hay unos espacios como 3.000 hectáreas aproximadamente que podrían utilizarse para el sorgo. Entonces ahí tenemos un centro de producción allí que de verdad es necesario concretar pues una producción y desarrollar unos proyectos ahí, porque nos pondría quizás en los primeros lugares de producción a nivel nacional, sobre todo que están en un solo bloque, no tan dispersos. Por eso lo que dice Wilfredo, la orientación del presidente pues es correcta en este momento, en el que necesitamos la producción de alimentos y que nos vamos a insertar dentro de ese sistema que son los BRICS, que tiene la mitad de la población mundial y que requieren pues de la producción de alimentos. Entonces nos podría poner nosotros en la punta de lanza, básicamente en la exportación de algunos rubros. Algunas personas pudiesen decir, pero bueno, todo eso en La Vergareña lo podemos hacer los venezolanos. ¿Por qué el movimiento Sin Tierra de Brasil? Primero, no se trata de la producción en el campo de manera individual en los países. Insertarse en los BRICS implica una mayor integración de los pueblos. Segundo, de lo que se trata, además de producir maíz o producir caraota o lo que sea, es sembrar cuadros políticos, producir cuadros políticos. Si hay un déficit en este momento en el Estado Bolívar, es un déficit de cuadros políticos. Eso es algo mucho más complejo de formar. Y en el sector campesino va a ayudar mucho los modelos organizativos que tienen mayor experiencia, mayor avance. Y en ese sentido, el movimiento Sin Tierra de Brasil es clave. No es cualquier movimiento, tiene más de 40 años. Es un movimiento que tiene orígenes en el año 82, cuando un grupo de trabajadores, se hablaba de 30 trabajadores rurales y 22 agentes de una pastoral, que se reunieron en una región central de Brasil, creo que se llama Goiânia, no sé si la pronunciación es exacta, algunos amigos brasileños que nos escuchan nos corregirán en la pronunciación, pero fue un encuentro de una comisión pastoral de la tierra que tenía muchos personajes políticos, muchos sacerdotes de la teoría de la liberación, y la iglesia, cuando tiene este movimiento de la teoría de la liberación, ayudó mucho a la organización popular, a darle calidad organizativa. Y de hecho, el que hayan cumplido más de 40 años ese organismo político y sea un movimiento estelar en la lucha política del Brasil, le da una experiencia que el movimiento campesino venezolano necesita en este momento. Sería interesante estudiar la historia de nuestra reforma agraria, de nuestra lucha por la organización. Pero el movimiento campesino venezolano se va a entrar en una dinámica muy interesante en la producción en el territorio con el movimiento Sin Tierra. Eso va a generar una dinámica política que hay que documentarla. Yo creo que el error que está cometiendo en este momento el gobierno nacional es que no está documentando el proceso. Ese proceso está sucediendo allí sin cámara, hay que documentarlo porque va a ser un contenido muy interesante. Pero les estaba hablando de esos orígenes de
de la ayuda de la Iglesia Católica con la teología de la liberación y los líderes que habían en ese momento, que representaron las primeras acciones campesinas luego de que tenían una represión de más de 18 años por la dictadura empresarial militar. La dictadura empresarial militar, para que tenga una idea de qué estamos hablando. Esa dictadura y represión contra el movimiento campesino, en el caso de Brasil, se dio desde 1964 a 1985. En el caso colombiano tuvo más tiempo porque se dio desde los años 30, 20, pero con una guerra civil intestinal organizada por el Estado en la década de los 50, que fue terrible. Pero el movimiento campesino colombiano también pasó por esa represión militar. Sin tener dictadura, bueno, tenía un Estado narcoparaco que estaba provocando gestando un genocidio contra el pueblo colombiano. Ahora bien, si tenemos un movimiento histórico de más de 40 años que nace de la teología de liberación y que logra organizar al movimiento campesino, y eso lo relacionamos con la productividad para el crecimiento económico, con la productividad en el territorio para la dinámica económica del territorio, estamos hablando de poder, el verdadero poder de tener soberanía alimentaria, poder de tener autonomía económica, poder de tener pueblo organizado en función de un trabajo colectivo y creativo. Eso es poder político, poder disuasivo. Un gobierno que está sembrando ese tipo de poder popular no lo tumba nadie, no lo bloquea nadie. Y hay muchos empresarios en la órbita de los BRICS interesados en financiar ese tipo de proyectos. Empresarios rusos, empresarios iraníes, empresarios de India interesados en que esa productividad florezca porque la van a comprar. Es un negocio, un tiro al suelo. Sobre todo en tiempos de guerra, que un país esté produciendo masivamente maíz, se lo van a comprar todo. En guerra tú compras comida. Ahora, si nosotros comenzamos a entender de qué va esa integración, estamos hablando de que el ALBA puede adquirir una dimensión económica mucho más interesante que la que tiene el Mercosur. Estamos hablando de que el ALBA puede encontrar una metodología, un mecanismo de que la misma productividad financie otro tipo de productividad y que logre integrar otro tipo de movimientos sociales. El experimento va a ser fascinante e interesante, pero ojo, hay que cuidarlo, porque aquí hay sicariato político, aquí todavía hay crímenes que no han sido resueltos, que no han sido debidamente procesados. Aquí en el estado Bolívar particularmente hay sicariato político todavía, y en muchas regiones rurales del país también hay sicariato político, sobre todo de estos terratenientes o de estos grupos delictivos que quieren controlar oro, que quieren controlar tierras, que quieren controlar todo. Es el mismo problema que tiene Colombia, histórico, solo que Colombia no tiene unas dimensiones abismales. Pero fíjense ustedes lo que le sucede a Petro. Petro está denunciando, y no me desvío del tema de la integración. Petro, al igual que el presidente Lula, también dio unas tristes declaraciones con relación a Venezuela en el contexto electoral del 28 de julio, dudando de las instituciones, exigiendo actas, incluso proponiendo un pacto de gobierno, un gobierno conjunto con los golpistas. Una cosa absurda, que uno lo entiende como una presión política de los poderes que
que tienen control de Colombia, que presionan al gobierno de Petro a que se pronuncie en contra de Venezuela. Sin embargo, Petro tiene el mismo enemigo, tiene el mismo problema. Si hay un movimiento campesino organizado que puede ayudar a la productividad en Venezuela, es ese movimiento campesino organizado en Colombia que resiste en las profundidades de Colombia, en las profundidades del Chocó, en las profundidades del Urabá, en las profundidades del Magdalena. Porque el campesinado colombiano se parece más al venezolano que el brasileño. Y el conocimiento, mejor dicho, la productividad en el campo venezolana se debe en gran medida, yo no tengo mecanismo para medirlo, pero estoy seguro, convencido al ojo por ciento, de que se debe en gran medida a la mano de obra del movimiento campesino colombiano. Todos los colombianos que conocen la tierra vinieron a producir aquí. Entonces no tenemos esa integración. Hablamos de la integración comercial en Cúcuta, en Maicao, en Táchira, de comerciantes, la mayoría de ellos turcos, pero no hablamos de una integración de productividad agrícola campesina. En La Guajira menos, en La Guajira el contrabando mató la producción agrícola y la sequía, pero tenemos otras áreas donde se puede hacer ese injerto como se está haciendo. Claro, es diferente Brasil de Colombia porque el movimiento campesino colombiano está muy infiltrado. Ellos sí han tenido un sicariato político horrible, un genocidio horrible que todavía está. Entonces ahí hay mucho narcotráfico, paramilitarismo, ejército disfrazado, en fin, es más complejo, es más riesgoso. Pero eso lo debería organizar Petro, porque Petro tiene una política de reforma agraria que realmente es la que le puede provocar el golpe, que está repartiendo tierras al pueblo. Allí es donde está la fortaleza del gobierno de Petro. ¿Quién está atacando a Petro según las declaraciones del presidente colombiano? El poder electoral en Colombia. Cuando criticó al poder electoral venezolano, resulta que el poder electoral de Colombia lo quiere tumbar. Según palabras del presidente colombiano, el organismo electoral en Colombia se está tomando atribuciones de fiscalía, de investigación, para tumbarlo en complicidad con unos magistrados que obedecen a los intereses de Álvaro Uribe y un largo etcétera. Hasta ahora es lo que él ha dicho públicamente. Y si eso no funciona, lo quieren matar. Yo no sé qué componente tenga el equipo de gobierno de Petro, pero me parece que lo más interesante, lo más valioso de su gestión, incluso más allá de los diálogos de paz, es la entrega de tierras al pueblo organizado de Colombia. Y creo que deben acelerar el motor allí en aplicar y buscar ayuda para que esa entrega de la tierra sea productiva y pueda darle poder a esa población, poder de voto, pero poder de comida, de soberanía alimentaria, poder de productividad económica. Pareciera que es algo muy lejano en comparación con el dinero que produce el narcotráfico. Pareciera una lucha abismal entre David y Goliat, pero es la más orgánica, es la más real, es en la que puedes confiar, y ese sí es el pueblo que va a salir a defenderte, ese es el pueblo que va a salir a matar por ti o a poner el pecho por ti. Eso es lo que ha sucedido en Venezuela. Ese es el pueblo que rescató al presidente Chávez. Ese es el pueblo que salió a votar cuando había que votar, a marchar cuando había que marchar. Entonces hay que entender que América Latina tiene que ir a ese modelo de integración de pueblos, de movimientos sociales. Tenemos que fortalecer la organización popular. En Venezuela hay otro proceso en desarrollo, que es el proceso de la comuna, el proceso de la organización comunal. Por eso es tan importante que ese proceso sea orgánico y que no esté contaminado por intereses grupales que conviven dentro del partido político.
porque al distorsionar y disfrazar la comuna con un grupito político disfrazado de comuna o de consejo comunal, entonces es lo mismo que criticamos de la oposición, de creer en la virtualidad. Nosotros no podemos creer en un consejo comunal virtual que está en el papelito, pero que en lo existencial sigue siendo la nómina de una alcaldía o la nómina de una gobernación. Eso sería una estupidez, sería engañarnos a nosotros mismos. Sería como fingir que estamos produciendo allá en el estado profundo, allá en lo lejos, en el estado Bolívar, que estamos produciendo con el movimiento campesino, y ese movimiento campesino no existe, sino que son 4 familias que siguen produciendo lo mismo desde hace 50, 70 años. Sería una estupidez engañarnos de esa manera. Y yo creo que fue una de las grandes razones de cambiar el gabinete ministerial, sobre todo en el área agrícola. Eso de la burguesía bolivariana produciendo en el campo, no existe burguesía para eso. La burguesía es un mal tóxico del capitalismo y no lo puedes convertir en algo sano por una tergiversación de tesis políticas que no vienen al caso. Ahora, en este momento, el movimiento Sin Tierra simboliza un síntoma de integración de pueblos a nivel del ALBA. Simboliza un experimento que puede extenderse rápidamente hacia otros movimientos y hacia otros países para la productividad colectiva, para el trabajo creativo colectivo, y nos va a permitir a nosotros organizar gente y sembrar cuadros políticos. Después del déficit histórico de semilla en el país y particularmente en el estado Bolívar, el déficit más importante es el déficit de cuadros políticos. Tenemos muchos políticos que ven los planes agrícolas de manera burocrática, como yo voy a tener el cargo para administrar la inversión, pero yo no sé sembrar, jamás en mi vida he sembrado un tomate, y entonces me voy a coger los reales y voy a tomarle foto a unos cochinitos, a una mata de plátano, y voy a fingir al gobierno nacional que estoy produciendo. Ese ha sido el histórico. Aquí teníamos un personal calificado con muchos proyectos interesantes en la Corporación Venezolana de Guayana, que se llamaba el Hato Gil, y desmantelaron todo eso, destruyeron todo eso, en nombre de que de la productividad. No, que no les gusta la tierra, no les gusta sembrar, les gusta el cargo de oficina, la camioneta, los guardaespaldas, el fingir que se está produciendo, y cuando tú vienes a ver no se está produciendo nada. Y si hay algo que mata en el estado Bolívar la producción agrícola, es el oro. El oro es más tóxico y más dañino que el petróleo. Entonces hay que apostar por sembrar cuadros políticos. Hay gente que por estar militando en un partido político, cualquiera del Gran Polo Patriótico, y porque dice que es de izquierda y tiene sus cargos, cree que puede de alguna manera dirigir un proyecto agrícola en el estado Bolívar sin vivir en el territorio, sin sembrar. Es más, sin siquiera pisar el territorio. Y eso es una ridiculez, eso es un absurdo. Para tú garantizar, tienes que vivir en el campo, tienes que vivir allí en el territorio. Es que eso está demostrado en la historia. ¿O por qué creen ustedes que los grandes líderes de las revoluciones, donde el sujeto político protagónico era el campesino, terminaron viviendo y comiendo con los campesinos? Ho Chi Minh, Mao, todos ellos dieron cátedra de que tienes que vivir en el territorio, tienes que vivir en el campo, tienes que conocer el campo. Se los digo yo, que tuve un terreno y allí yo lo único que tenía eran zancudos. Pero en esta ocasión tenemos que lograr sembrar cuadros políticos y organizar cuadros políticos en los propios campesinos. Tener un verdadero diputado campesino que luego de ir a su sesión en la Asamblea Nacional vaya a su conuco y conozca
la fertilidad de la tierra, los momentos de la tierra, y conozca las necesidades del campo y de sus compañeros del campo. Pero ese compañero necesita formación política, ese compañero necesita organización, porque no es... Hemos tenido dirigentes campesinos diputados, pero no se trata de individualidades, se trata de creatividad colectiva, de grandes movimientos, porque la vergareña no la va a poner productiva un grupito, y menos una burguesía. Tiene que ser una gran coalición de movimientos de campesinos que de manera colectiva, como lo hacían nuestros ancestros indígenas, puedan poner a producir la vergareña. Es muy interesante este tema, y sobre todo porque implica un símbolo de lo que es la integración. Y cuando Jorge Arreaza, que está en este momento con una responsabilidad enorme en el ALBA, es el que está a cargo en nombre del ALBA de apoyar este tipo de integración, es mucho más interesante todavía, porque como les digo, el presidente de Brasil, presidente de Colombia, deben entender que el poder está en organizar a la gente, organizar abajo a la gente y ponerla a producir, no producir al empresario, no darle más plata al que ya tiene plata, es poner a producir a la gente y darles autonomía financiera, darles autonomía de producción, de creatividad, porque eso es lo que va a permitir reducir la desigualdad. Si hay algo que alimenta el poder del capitalismo, es la desigualdad social. Por eso siempre se habla de lucha de clases, porque esa desigualdad social es lo que permite que los movimientos de izquierda fracasen todo el tiempo. Es allí donde nosotros tenemos que ponerle la lupa a ese tema. Les decía que el movimiento Sin Tierra es un movimiento que tiene organización, que tiene historia, que tiene trayectoria, y que de alguna manera nos puede permitir sembrar cuadros políticos. Si logramos sembrar cuadros políticos, podemos buscar integración de pueblos a un nivel del ALBA, y eso le puede dar fortaleza a los gobiernos de izquierda que están siendo chantajeados, amenazados por las transnacionales que controlan el gobierno de Estados Unidos, porque son transnacionales las que están detrás de todo eso. La Monsanto, las transnacionales en el sector de la industria cultural, las GAFA, como llaman, Google, Facebook, Apple, las transnacionales armamentistas, las que viven de la guerra, las transnacionales farmacéuticas, el narcotráfico, que es como una expresión, el financista de todo eso. Entonces vamos a tener siempre el problema de que no hay plata, de que no hay recursos. No la va a haber nunca si no producimos, y entonces tenemos que producir. Ahora hablemos de lo que yo llamo el plan de agresión en América Latina, el plan de implosión, lo que en algún momento llamaron la balcanización de América Latina. Y es un plan muy evidente. El colmo de la agresión en América Latina contra los movimientos de izquierda, contra gobiernos progresistas, lo dio el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, cuando pretendió invadir a Venezuela con la excusa de meter una ayuda humanitaria, que ni era ayuda ni era humanitaria, simboliza una política de agresión, de desestabilización en América Latina, tratando de crear una gran guerra civil. No una guerra civil en un país particular, en Colombia, no, una guerra civil en América Latina. Es decir, que nos matemos todos con todos. De alguna manera, el hecho de que los pueblos hayan ganado batallas electorales ha calmado un poco las aguas. El Grupo de Lima desapareció, pero las agresiones continúan. Fíjense cómo cada vez que en Venezuela hay elecciones se da una gran componenda de gobiernos de derecha para atacar a Venezuela, y se da una presión, un chantaje a otros gobiernos de izquierda para atacar a Venezuela. Pero no tenemos
un problema únicamente con Venezuela. La invasión a la embajada mexicana por el gobierno de Ecuador fue un hecho inaudito, y eso no lo hizo porque tenía que detener a Jorge Glass. No, lo hizo con toda la intención de provocar a México. México ha estado a la altura del momento histórico en su diplomacia por la experiencia política de López Obrador, pero ha podido provocar una tragedia. Lo hizo Uribe cuando bombardeó Ecuador, y de alguna manera la UNASUR, la sapiencia política de Correa, de Chávez y de otros que tuvieron que intervenir, porque Uribe bombardeó Ecuador, técnicamente invadió Ecuador, mató gente en Ecuador con la excusa de perseguir en caliente, pero además con la mentira, diciendo que el gobierno de Ecuador lo autorizó, que él había conversado con Correa. Yo creo que eso fue lo que más molestó a Correa, que le mintió en la cara y delante de todo el mundo sin que le diera vergüenza. Ese es el problema de Uribe, que es un mentiroso pero descarado. Ahora, esos planes se están agudizando. Fíjense cómo a Venezuela le roban 2 aviones en complicidad con el gobierno de Argentina y con el gobierno de República Dominicana. Y el gobierno de Argentina, cuando secuestra el avión venezolano de Entrasur y secuestra a la tripulación iraní y la tripulación venezolana, violó la ley. O sea, tú no puedes retener a un personal extranjero, habiendo una normativa de aeronáutica civil mundial. Tú no puedes violar todas esas leyes de manera descarada, y además con una investigación que no estaba en el territorio argentino. No hubo delito, no tenía competencia jurídica el gobierno argentino para determinar tales delitos, y mucho menos un tribunal de Estados Unidos. Ahí se violó la ley por todos lados. Pero además de eso, se roban el avión, lo sacan del país y lo destruyen. Esa violación son hechos punibles públicos y notorios. Entonces, ¿qué sucede? La Fiscalía General inicia una investigación y ordena una orden de captura para los responsables de esos hechos delictivos. Claro, eso tiene de alguna manera una repercusión política y mediática a nivel mundial. ¿Y cuál es la respuesta de Argentina? La respuesta de Argentina pero fíjense el descaro, es dar una orden de captura contra el presidente de Venezuela por la violación a los derechos humanos. Pero ¿quién es el que fundamenta la acusación de la violación de los derechos humanos? Un actor de Hollywood, George Clooney. ¿Y qué hace un actor de Hollywood determinando quién viola los derechos humanos? ¿Con qué competencia legal? Pero el tipo tiene una fundación para recoger fondos, para recoger dinero, y esa fundación él la llama la Fundación de la Justicia de Clooney. Válgame Dios, un actor de Hollywood tiene una fundación de la justicia que es el que determina quién viola derechos humanos y quién no. Entonces la fundación de Clooney, de este actor que hace películas para la CIA, entonces le dice a Argentina: ¿sabes qué? El presidente de Venezuela está violando los derechos humanos. Y en función de eso el gobierno de Argentina dice: orden de captura, porque el actor George Clooney dice que el presidente Nicolás Maduro viola los derechos humanos. Eso no es un mundo del absurdo, eso no es Narnia. Esos son planes para provocar la implosión en América Latina, para de alguna manera incentivar una guerra de guerras civiles en toda América Latina, porque eso nos convierte en un territorio anárquico como Haití, donde mataron al presidente militares colombianos, y de alguna manera es una invitación a que el complejo militar industrial intervenga en toda América Latina
para poner orden en el desorden y robarse la materia prima sin pagar, como lo hace en un sector de Siria, como lo hace en Irak, como lo han hecho históricamente en todo el mundo, en todo el planeta. Ese plan de implosión, de agresión, necesita unos personajes fascistas, unos personajes psicópatas que lleven al extremo ese odio y esa agresión. Y el personaje más evidente es Milei. Pero ojo, no es solamente un personaje tan nefasto y tan evidente como Milei. También producen las discrepancias internas. Por ejemplo, en Bolivia, el pueblo, luego de una represión brutal, luego de un golpe de Estado y una represión brutal que tuvo la injerencia de la OEA con Almagro, porque fue allá a provocar el golpe de Estado para que la tipa esta Áñez, que terminó presa, consumara el golpe de Estado en Bolivia. Costó sangre. Pero fíjense ustedes lo descarado. El presidente de Argentina envió armas a Bolivia para contribuir con el golpe de Estado, que también tuvo la injerencia de la OEA con Almagro. Es un plan cóndor, un plan de agresión, un plan de invasión a toda América Latina. Y cuando ya Bolivia se recupera porque el pueblo vuelve a votar por Arce, por la revolución, entonces tenemos ahora una división. Evo Morales marchando en contra del presidente de Bolivia y el presidente de Bolivia llamando a Evo Morales a que evite una guerra civil en Bolivia. Yo creo que es un error histórico de Evo Morales, un error en la estrategia política, porque si él tiene una diferencia abismal con Arce, él debe entender que él va a ser un factor determinante a ser usado por el imperio para agravar otra vez la crisis política en Bolivia. Dicho de otro modo, Evo está facilitando esos planes de invasión, esos planes de agresión de los que les hemos hablado, porque le van a infiltrar el movimiento. Y le van a infiltrar el movimiento para generar la violencia. Y Evo Morales, no sé por qué razón, no tuvo la organización, ni tuvo la fortaleza, ni tuvo el apoyo, ni tuvo la testosterona para mantenerse en el poder. Y entonces tienes que encontrar los momentos, tienes que encontrar la lucidez política. Yo creo que Evo Morales está cometiendo un error al tratar de hacer una diferencia, una disidencia tan evidente contra el gobierno de Arce, porque de alguna manera está facilitando el ataque del enemigo. No estoy diciendo que sea fácil. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, que Luis Arce se esté desviando de la política social, que esté desviándose, beneficiando a un sector empresarial, que esté negociando para un grupo, qué sé yo. Pero en la política tienes que ser estratégico. En la política tú no puedes meterle un explosivo a la casa para corregir la tubería. Tú tienes que de alguna manera mantener el control y la paz. Entonces creo que Evo Morales necesita otra estrategia política si de lo que se trata es de superar un desvío de la revolución. A veces cometemos el error de ver el ombligo o de ver la miopía de los problemas internos del país sin ver el contexto mundial. Creo que Evo Morales no está haciendo lectura del contexto en América Latina. Fíjense que el presidente de Venezuela ha tragado clavos con las declaraciones de Lula y las declaraciones de Petro, y ha mantenido los elogios hacia Petro, y el tiempo le dio la razón, porque ahora Petro está criticando no al poder electoral venezolano, está criticando a la institución electoral colombiana que le quiere dar un golpe de Estado.
Parece que a Petro no le gusta ni la institución electoral venezolana ni la institución electoral colombiana. Pero la institución electoral colombiana le quiere dar el golpe, lo quiere investigar, quiere cumplir funciones de fiscalía. Eso es lo que dice el presidente de Colombia. Entonces, ¿para qué te pones a hablar del poder electoral de otros países? Si el poder electoral tuyo es el que te está dando un golpe de Estado. Hay que cuidar la lengua. Hay que leer el contexto político. Si esas bases militares, si ese Comando Sur es el que te está presionando para que ataques a Venezuela, busca otra estrategia. Porque lo que tú dices hoy se te revierte mañana. Criticaste el poder electoral de Venezuela y ahora es tu poder electoral que te quiere dar el golpe de Estado. Dale una lectura cristiana, exotérica, y date cuenta que lo que uno hace se te devuelve. Pero no podemos perder el contexto político. Colombia necesita a Petro. América Latina necesita a Petro en Colombia, porque es la única garantía de paz. Es el único que está hablando de paz. Es el único que está buscando la distribución de tierras en el histórico movimiento campesino que ha sido despojado a punta de plomo de sus tierras. ¿Cómo no se puede apoyar a un gobierno que tiene ese norte? Entonces no podemos perder el contexto político. Por eso Evo no puede estar atacando y ser ahora la oposición política evidente a un gobierno que está tratando de arrimar a la trinchera de los BRIC, que está tratando de plantarse antiimperio. Ahora, que se den negociaciones, que se den estrategias de acercamiento para supervivencia, pues eso es lo político. O es que, fíjense ustedes, para que tengan un ejemplo, el mundo pide un salvoconducto, dice que no soporta a María Corina, que se quiere quitar esa loca de encima, se va a España y en España dice que lo obligaron, que lo amenazaron, que lo coaccionaron, y entonces le demuestran la carta, la que firmó, varias cartas que firmó aceptando la derrota, aceptando la sentencia del TCJ, le muestran la fotografía donde está tomando whisky. Lo están presionando con whisky y él es el que está tomando su whisky. Está cómodamente relajado en un jardín de la embajada y, para colmo, en el diálogo acepta todo lo que está denunciando Jorge Rodríguez. Y entonces en España montan el show, la ridiculez, porque eso fue una ridiculez de un congreso a debatir la situación de Venezuela como si fuésemos colonia, para decretar que Mundo es el presidente. Ese disparate se lo tragó el presidente de Venezuela. Tragó clavo, tragó arena. ¿Y qué sucedió esta semana? PDVSA y Rexol están revisando acuerdos de cooperación energética. Que nos vamos a plantar delante de Miraflores a hacer oposición al presidente porque está haciendo un acuerdo de cooperación con Rexol. Tienes que darle lectura al contexto político. Rexol necesita a Venezuela y Venezuela necesita esos ingresos. En política tienes que ser pragmático porque estamos en una guerra mundial. Tú no te puedes poner puritano, exquisito, cuando estás en un contexto de guerra. Por eso yo digo que no se ha aclarado mucho cuál es la posición de Evo y qué es lo que está atacando de Arce y en qué contexto está atacando a Arce, porque le está facilitando la política de la OEA, está facilitando la política de Macri cuando mandó armas a Bolivia, y él tiene que darse cuenta de eso. Él no es pendejo, él fue presidente, él tiene que madurar un poco, y entonces si vas a resolver diferencias, resuélvelas, pero no exponiendo al país, porque tienes que ser más político. Eso es lo difícil, lo complejo. Ahora, el presidente de Venezuela recibió en el Palacio de Miraflores a los representantes de la Rexol española. ¿Qué le va a decir? Le va a tirar la puerta en la cara y decirle: váyanse con el mundo y ahora hagan negocios con el mundo.
No, el Congreso español tiene una realidad política interna. Están bombardeando al presidente de España, son enemigos de él. Ellos estarán inventando ahí lo que sea. Pero en política negocio es negocio. Y en petróleo tú no te puedes poner a inventar. Ahora bien, si Repsol está allí, es porque de alguna manera lo que hizo el Congreso en España no sirvió para nada. España está aceptando que necesita la materia prima, que necesita el gas, el petróleo venezolano. Y el presidente venezolano lo va a cobrar. ¿Quién es el presidente entonces de Venezuela para España? ¿Lo define el Congreso o lo define Repsol? ¿Y por qué Repsol está aquí? ¿Por qué no está buscando un entendimiento con el mundo? ¿Y a qué vino Repsol? El presidente se reunió el lunes en el Palacio de Miraflores con autoridades de la estatal española. Es una empresa estatal, es una política de Estado. Y el objetivo del encuentro es avanzar en materia de cooperación y firma de futuros acuerdos de cooperación. Los recibió en el despacho 1 a José Carlos de Vicente Bravo, que es el director ejecutivo internacional de exploración y producción de Repsol, y Antonio García Sánchez, que es el presidente de Repsol en Venezuela. Bueno, entonces, ¿qué dice España? ¿Qué dice el Congreso? ¿Por qué el Congreso no debate la insubordinación de Repsol? ¿O es que Repsol se manda sola? Hipocresía, vulgar hipocresía. El Congreso español hizo el ridículo. Evo Morales tiene que cuidar que no provoque un escenario de conflicto en Bolivia que facilite las políticas ingresistas de las que él fue víctima. Y allí tenemos que aprender. De allí la importancia de lo que hablamos en la primera parte, de la integración de los pueblos, de detectar la fortaleza de los pueblos y de buscar la productividad de los pueblos. La clave está en la productividad, porque si no producimos riqueza de manera colectiva, producimos riqueza para destruir la desigualdad social, para acabar con la exclusión y tener una visión colectiva de la productividad para el beneficio de todos, como era con nuestros ancestros indígenas. Entonces no estamos entendiendo de lo que va el socialismo del siglo XXI. Y si seguimos en la narrativa estúpida, individualista, narcisista del capitalismo, de que yo lo puedo, de mi autoayuda, del coaching, de que todo depende de mí, nos estamos negando a la creación colectiva y nos estamos negando a la productividad creativa colectiva para quitarnos ese imperio que nos ha hecho la vida imposible en nombre de la libertad. Hay que aprender, hay que investigar, hay que darle lectura al contexto político, a la geopolítica, porque si no, no vamos a entender de qué va y cometemos los mismos errores de siempre. Y entonces se cumple la advertencia de Bolívar, que nos dominan más. Yo diría que nos dominan más por la estupidez que por la fuerza, porque es una estupidez seguir dividiendo los movimientos de izquierda, seguir peleándonos entre nosotros cuando tenemos un enemigo que nos roba aviones, nos pica aviones, manda armas para que nos den un golpe de Estado, y aquí no ha pasado nada. América Latina tiene que integrar sus pueblos, o el plan de agresión, el plan Cóndor, la implosión o la balcanización de América Latina nos destruye a todos.